Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosa Nolavieda. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible. Es la mañana de Federico en el radio en este viernes 26 de julio y es el día de Santa Ana. Así que felicidades a todas aquellas, sobre todo aquellas que nos escuchan y que son miembros del Club de Libertad Digital, porque son muchas, además muchas Anas en nuestro país. Un nombre desde luego precioso, bueno, en nuestro país y en muchísimos países, porque es un nombre además de estos internacionales que suenan además igual en todas las nacionalidades. Este viernes bajan ligeramente las temperaturas, solamente unos graditos, no se crean ustedes, pero los termómetros siguen en algunos puntos del país en el entorno de los 40 grados y por tanto, bueno, pues esa alerta amarilla va a continuar en algunos puntos. Eso sí, solamente hasta el domingo van a darnos cierta tregua las temperaturas, porque de nuevo a partir de la semana que viene volverán a subir. De momento en Madrid, en el centro peninsular, fíjense ustedes de qué les estamos hablando, 23 grados, hoy la máxima será de 37, vamos, que hay una bajada, digamos que muy ligera. 3, 4, 5 graditos en el mejor de los casos. Y la máxima hoy la volvemos a localizar en Sevilla, 41 grados. La mínima de nuevo León, 12 grados. Bueno, lo acaban de escuchar ustedes, es impresionante, impresionante las escenas que se están viviendo en Caracas en ese cierre de campaña de Venezuela a escasas horas de las elecciones del próximo domingo. Es algo impresionante, de verdad que a uno se le ponen los pelos de punta al poder ver, a escuchar a los miles de venezolanos que están arropando a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia, que es el candidato oficial de la oposición, ante lo que pueden ser unas elecciones que cambien el rumbo de la historia en Venezuela. Centenares de miles de personas, como les digo, les están arropando a estas horas en Caracas todavía al grito de libertad. Muchos de ellos con muchísimos familiares fuera del país. Son 8 millones de personas las que han tenido que abandonar Venezuela en lo que es el mayor éxodo, el mayor número de personas que han tenido que abandonar una nación por la falta de libertad. El domingo Venezuela, como les digo, puede dar un cambio a su historia más reciente, marcada desgraciadamente por la represión, por la tortura, por el comunismo, la degradación, la pobreza, el terror y la muerte impuesta por Chávez y por Maduro. Estamos cerrando con broche de oro esta campaña admirable y heroica. Estoy preparado para una gran victoria y sé que nuestro pueblo lo va a volver a hacer. Vamos a volver a ganar y se abrirán las compuertas de un tiempo bendecido, milagroso, de paz, estabilidad y prosperidad. Bueno, esa es la voz de la muerte, del terror, de la represión. Esta es la voz de Nicolás Maduro. He de confesarles que esta madrugada he sentido verdadera vergüenza por no decirles otra cosa al leer la crónica de Daniel Lozano en el diario El Mundo, explicándonos cómo es inminente la llegada de Zapatero a Caracas, donde acude como observador a los comicios por el Grupo de Puebla. El que fuese presidente del Gobierno de España, sí, el que fuese presidente del Gobierno de España y esa persona a la que Pedro Sánchez saca de mitin en mitin cada vez que tenemos una cita electoral, porque sigue siendo un revulsivo para el socialismo en nuestro país, el señor Zapatero, y discúlpenme si le llamo el señor Zapatero, porque muchos de ustedes estarán pensando que desde luego no se lo merece, pero tienen verdadera razón, pero bueno, aquí somos en principio educados. Bueno, pues acude a Venezuela en las próximas horas como observador de Maduro, es decir, como observador del Grupo de Puebla. Y es que él, el presidente del gobierno de nuestro país, ha sido y es el hombre de Maduro en Europa. A uno, desde luego, se le escapan las razones para que pueda llegar a hacer esto. Dicen que es por dinero, por situación económica, por beneficio económico. Desde luego me cuesta entender cómo por dinero el hombre es capaz de hacer absolutamente todo, incluso mancharse las manos de sangre. En este sentido, son varios los dirigentes que advierten de una ola de represión a partir del lunes. Sí, como indican absolutamente todas las encuestas, la oposición gana a Maduro en Venezuela. Si este no acepta el resultado, el propio Maduro lo ha dicho, si esto sucede, la ola de sangre puede comenzar el mismo lunes. Boric desde Chile, el argentino Alberto Fernández se desmarcan de esta opción. Por lo tanto, yo concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula, que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada a todo
Even. Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana, gana y el que pierde, pierde, punto, se terminó. Así es la democracia. Yo no voy a legalizar a nadie. Es nuestro deber como periodistas y desde luego nuestra obligación moral como personas que aman la justicia y la libertad, pedir el voto por el cambio para Venezuela y hacerlo además desde España, donde residen centenares de miles de venezolanos con fuerza y con todo el ímpetu posible. Pedir el voto para Edmundo González Urrutia es nuestra obligación hoy y nuestro compromiso con la libertad en Venezuela ha sido desde luego una de nuestras absolutas obsesiones en los últimos años. Por este estudio en el que ahora mismo nos encontramos, desde el que yo les hablo, han pasado decenas de venezolanos en este tiempo, desde dentro y desde fuera del país, de Caracas, desde el exilio en los Estados Unidos, desde el exilio en España. Su voz siempre ha podido escucharse desde estos micrófonos. Ojalá, de verdad se lo digo, el lunes podamos abrir este programa con un Viva Venezuela libre. Ojalá ese grito se suene en todos los rincones de España. Si es así, todos lo celebraremos. Si alguien lo impide, aquí seguiremos haciendo nuestro trabajo y denunciándolo, por supuesto. No hay una causa más noble que la libertad. En Venezuela está María Corina Machado. María Corina, muy buenos días. Federico, qué gusto tan grande estar con ustedes. Un placer. Bueno, les va a sorprender lo que les voy a decir, pero yo siento una gran esperanza. Estos tipos están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Sin embargo, Venezuela y los venezolanos hemos luchado durante estos últimos 23 años y hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido que no podemos confundir el fin con los medios. Que a mí me condenan a 14 años de cárcel por haber planteado la necesidad de conquistar la democracia. Así lo plantea la juez. El móvil del delito que a mí me imputan, que es pedir la libertad en Venezuela, es el arte de la palabra. Así lo plantea la juez. Es decir, el caso por el cual a mí me condenan a 14 años es por esto que estamos haciendo en estos momentos. O sea, en estos momentos, esto que estamos haciendo, que es expresarse, que es que tú digas tus ideas, cualquiera de los que estamos aquí, podamos expresarnos libremente en Venezuela. Es un delito. Cuando yo recibo ese tipo de casos, cuando yo le veo la cara a la víctima, cuando tú le ves la cara a un joven que te está contando llorando cómo lo violaron, no se te olvida. Es decir, él está acudiendo a ti porque en Venezuela nunca tuvo justicia y no la va a tener, porque sus victimarios están sueltos, porque sus victimarios van a su casa y lo intimidan todavía y le dicen mucho cuidado con lo que dice o con tu denuncia, que tiene que vivir el resto de su vida con el horror que vivió. Lo que a mí me mueve es la indignación. La pesadilla para nosotros como familia comenzó en el 2018, cuando entraron 40 hombres armados a mi casa y nos sacan de la casa a mis hijos, a mi sobrina, a mi nuera y a mí, y nos llevan a una casa de tortura para que dijéramos dónde estaba mi marido, ¿no? Nos tienen durante 4 días y después deciden, una de las personas que más torturan es a mi hijo. Eso fue horrible. Es la mañana. Es radio. Eran las voces de María Corina Machado, Leopoldo López, Tamara Sujú y Sorbay Padilla, algunas de las personas que han pasado a lo largo de estos años por este estudio, por estos micrófonos. Hoy, si nada lo impide, a partir de las 9:20 de la mañana estará también con todos nosotros, con ustedes, Antonio Ledezma, el que fuese alcalde de Caracas, y con él hablaremos de esas elecciones del próximo domingo. Mientras tanto, en nuestro país, la actualidad política pasa también por las negociaciones para un gobierno en Cataluña tras la reaparición de Pedro Sánchez en el Palacio de la Generalidad, junto al líder o exlíder, o no sabemos muy bien qué es, porque es un peón descabezado que pasa por allí. Bueno, pero es el presidente de la Generalidad de Cataluña. ¿Qué quieren ustedes que yo les diga? El señor Pere Aragonés, Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana profundizan en ese acuerdo que ahora se centra sobre todo en la negociación de ese cupo catalán que los independentistas establecen como una prioridad. Luis Díaz, Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A pesar de que la Esquerra no quiere comparar su propuesta con el cupo navarro vasco, la realidad es que reclaman un control total sobre sus finanzas y también sobre la recaudación de los impuestos. Las negociaciones entre PSC y Esquerra son diarias y van a buen ritmo, y en este punto sería fundamental para conseguir el apoyo de las bases del partido independentista. Fuera de esta ecuación queda Carles Puigdemont y Junts, cuyo regreso a España condicionaría las negociaciones. A la espera de lo que tenga que decir en un nuevo acto previsto al sur de Francia para las próximas horas el prófugo de la justicia, el Parlamento de Cataluña aprobaba ayer el voto telemático para garantizar la participación tanto de Puigdemont como de Lluís Puig. Esta propuesta ha sido aprobada por PSC, Junts, Esquerra, los Comunes y la CUP y será recurrida ante el Constitucional por parte del Partido Popular. Escuchamos a Pilar Alegría y a Raquel Sanz, portavoz de la Esquerra en la SER. Optimista. Ojalá sea posible, sobre todo porque ha sido claramente los catalanes con el pasado 12 de mayo quienes pidieron esa nueva etapa en Cataluña y un gobierno liderado por Salvador Illa y esperemos, ¿no? Y deseemos que fruto de este diálogo se pueda sacar adelante una investidura. Yo creo que la mejor garantía de que la militancia Esquerra Republicana pueda aprobar el acuerdo es que sea un muy buen acuerdo y que sea un acuerdo que la militancia Esquerra Republicana entienda que favorece, ¿no?, a los intereses de los catalanes y de las catalanas. Bueno, de momento lo fían todo en esa negociación para hacer presidente a Salvador Illa, tanto en Esquerra Republicana como en el Partido Socialista de Cataluña. La presencia de Sánchez el pasado miércoles en el Palacio de la Generalidad dio impulso de nuevo a esas negociaciones y era una de las premisas establecidas por los independentistas. Y claro está que ellos lo fían todo a esa investidura del presidente Illa, el futuro presidente Illa, y al mismo tiempo Sánchez también lo hace porque se presenta como la única tabla de salvación que le queda para poder seguir en la Moncloa. En cualquier caso, las negociaciones continúan, ahora eso sí, mayor discreción. Lo que sí que ha hecho Bolaños, Rosana, en las últimas horas es desvincular la reunión que Sánchez ha mantenido esta semana con Aragonés de la investidura de Salvador Illa. Son diferentes, ha dicho, intentando zafarse así de esa imagen de tutela ahí ya en unas negociaciones por parte del presidente del Gobierno. Una deriva sobre la que dentro del partido ha llamado la atención García Paje. Siguiendo la situación ha estado Rubén Fernández. Buenos días. Sí, en el Gobierno piden discreción, dicen que las negociaciones las lleva el PSC y Esquerra, pero no pueden ocultar cierto optimismo ante la investidura de Salvador Illa. La fecha límite, marcada por los de Marta Rovira, expira a finales de este mes y los socialistas creen posible un acuerdo durante los próximos días. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. Es esa negociación que están protagonizando las dos fuerzas políticas que han de hacerlo, el PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes, y Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahí, pues como es marca de la casa, las conversaciones han de ser discretas, avanzan y el día que haya un acuerdo, si lo hay, se hará público. Pero en el PSOE cada vez más voces alertan de la inestabilidad que provoca Junts y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, asegura que Puigdemont no paga, solo cobra, en referencia a la ley de amnistía. Ya lo dije en su momento, el mando a distancia lo tiene Puigdemont. Es el único que sabe cuánto dura esto y a qué precio. En términos similares expresaba el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, que en la red social X aseguraba que Esquerra y Junts hacen inviable la gobernación de España, cuyo fracaso, dice, como proyecto nacional aspiran. Bueno, pues Lambán ha sido uno de los presidentes autonómicos o expresidentes autonómicos, miembros todavía del Partido Socialista, que más críticos se han mostrado precisamente con Pedro Sánchez y sobre todo con sus relaciones con los independentistas catalanes, la ley de amnistía, los indultos. Ahora también se expresa sobre esa convocatoria de la conferencia de presidentes que no llega, a pesar de que desde el Gobierno se insiste en que sí, en que ya está convocada. Son varios los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular que ya han anunciado acciones si esto no se produce. La primera de ellas, Isabel Díaz Ayuso, que ha recurrido esta no convocatoria a la que está obligado el presidente del Gobierno ante los tribunales. Sí, Javier Lamán lo ha hecho a través de un tuit en el que ha escrito que España tendrá un problema mientras el presidente del Gobierno no visite a los 17 presidentes autonómicos y les dé el mismo tratamiento institucional. Recogía así el guante lanzado en este programa por Alfonso Rueda, que en estos micrófonos anunciaba que el mismo lunes interpondrá también un
recurso en el Supremo si Sánchez no convoca la conferencia de presidentes. Recordaba que solicitó un encuentro en febrero que a día de hoy sigue sin respuesta. En fin, y fíjense ustedes que hoy tenemos balance, digamos, de año e incluso balance de década del presidente del Gobierno como secretario general del Partido Socialista también en el diario El Mundo. El 63% cree que Sánchez es un mal presidente dentro de esa encuesta que ha realizado el diario El Mundo, y dentro de esos 63%, atención, porque hay un 30% de votantes del Partido Socialista. No es que solamente los encuestados consideren que es un mal presidente, sino que insisten en que ha polarizado España, que la ha dividido y que además ese 60% considera, un 61% considera que es un mal gestor de nuestras finanzas. Bueno, no hay en absoluto benevolencia con el presidente del Gobierno en esa encuesta. Son datos para la historia también del propio presidente del Gobierno. Pero no se crean ustedes que mucho más fácil lo va a tener el Partido Popular allá en aquellos puntos y regiones donde gobierna. Desde la ruptura de Vox con la formación en aquellas comunidades autónomas donde tenía un gobierno de coalición, se ha observado que en los diferentes parlamentos autonómicos, lógicamente, el nivel de crítica ha aumentado. Esto ya se veía viendo, ¿no?, en algunos parlamentos, como es el caso, por ejemplo, del de Andalucía o el de Madrid, donde el Partido Popular gobierna en mayoría, pero ahora comenzamos a verlo en algunos otros parlamentos, como por ejemplo es el caso de Valencia o incluso en Aragón. Sí, la situación se complica, sobre todo a la hora de aprobar cualquier cuestión en los parlamentos autonómicos, incluidos los presupuestos. En Aragón, por ejemplo, Azcón ha dejado claro su deseo de agotar la legislatura, pero Vox insiste en que su criterio para apoyar iniciativas será el trato y el respeto que los populares den a sus votantes. Esto ha sucedido durante el último pleno en las Cortes de Aragón, y siguiendo la sesión ha estado Andrea Muñoz. Buenos días. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, dejaba claro en el pleno de las Cortes celebrado este jueves que quiere agotar la legislatura después de la salida de Vox en su gobierno. Y créanme que la voluntad de este gobierno va a ser agotar la legislatura dialogando y hablando con todos ustedes. Azcón ha vuelto a insistir en que la formación de Santiago Abascal se ha equivocado tomando la decisión de romper con el Partido Popular en Aragón porque dice funcionaban bien. Desde Vox, su portavoz Alejandro Nolasco ha advertido que para que el PP aragonés cuente con su apoyo deberán respetar a sus votantes. Ahora la referencia de nuestras relaciones, señor presidente, ya no será el pacto de gobierno, que está roto. La referencia para nosotros será el cumplimiento de la totalidad de los puntos del programa de Vox con el que nos presentamos a las elecciones en Aragón. Todo esto en un pleno sin sorpresas en el que se han repetido los mismos argumentos que hace 2 semanas cuando Vox decidió romper sus pactos con los populares en las autonomías donde gobernaban en coalición. En Andalucía, PP y Vox sí unían ayer sus votos para frenar una PNL del PSOE contra lo que consideran ataques al Constitucional. Vox también apoyaba una propuesta del PP contra el PSOE por sustentar al Gobierno central en su ataque a los medios y periodistas, mientras los socialistas continúan intentando desviar el foco al PP por los ERE en Andalucía. Sin ir más lejos, en la sesión de ayer en el Parlamento andaluz, Espadas ha anunciado 4 querellas contra 11 dirigentes del PP y Vox. Ana Marín. Buenos días. El Parlamento andaluz ha vivido momentos de tensión en su última sesión plenaria. El PSOE quiere querellarse contra dirigentes del PP y Vox por injurias y calumnias al acusarlos de robar el dinero de los andaluces en el caso ERE. En esas querellas contra 11 cargos están los diputados populares Elías Bendodo y Miguel Tellado y la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán. Escuchan a Juan Espada del PSOE de Andalucía y Juanma Moreno, presidente andaluz. Señor Moreno Bonilla, mire, como no han dejado de decirlo, aquí le confirmo ya que tienen ustedes preparadas, ustedes y por supuesto Vox, tienen preparadas demandas que presentamos ya para que ustedes recapaciten y corrijan por injurias y por calumnias. Sí, a todos, a usted, a todos, y ellos por supuesto. Solo tiene una razón de ser, porque no tiene otro sentido. Evidentemente es tapar el caso Coldo, el caso de la directora del Instituto de la Mujer, el caso de que el presidente del gobierno ha sido citado a declarar. En respuesta, varios diputados del PP han mostrado sus carnés en el Parlamento, asegurando que continuarán diciendo que es un fraude de 680 millones de euros. Bueno, y sobre todo lo que van a observar ustedes si hoy se asoma una determinada prensa es una crítica, no una crítica, sino un intento de enfrentar a Juan Manuel Moreno con Alberto Núñez Feijóo respecto a la política migratoria a partir de un enfrentamiento que tuvo el presidente andaluz con el representante de Vox en el Parlamento andaluz ayer mismo al respecto de esta política. Hay quien dice que en la declaración del presidente andaluz hay una
argumento absolutamente contrario al que está sosteniendo últimamente el señor Feijóo, vinculando, digamos, la inmigración irregular con la seguridad, que no deja de ser otra cosa que algo legítimo y absolutamente lógico. Es decir, inmigración irregular legalizándola absolutamente, y siempre y cuando se sometan a las condiciones, a las costumbres, a los requisitos, a las normas y a las leyes de un país. Yo creo que esto es algo lógico y normal que ningún ciudadano puede discutir. Claro que sí, una inmigración controlada, regulada y siempre respetando las normas y las leyes de un país. Esto es algo lógico, normal. Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio lo discute. Bueno, pues hay quien quiere ver en este momento una diferencia, digamos, de argumento o una diferencia de opinión entre el andaluz y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El pasado fin de semana, señor Moreno, llegaron decenas de inmigrantes ilegales a Andalucía, a nuestras costas. Esta es la foto, mírala, por favor, señor Moreno, mírala. Todos varones y todos magrebíes. Todos varones y todos magrebíes, señor Moreno. Son más grandes, señor Moreno, son más grandes y tienen más cuerpo y más barba que usted y yo. Dicen cosas que no son ciertas. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes. Una cosa es esa, y que tengamos un gobierno indolente e incapaz como es el del señor Sánchez, que no gobierna y que se preocupa exclusivamente de sobrevivir, y otra cosa distinta es que yo participe en la cacería del emigrante, y ahí sí que yo no voy a estar de acuerdo nunca. Bueno, pues este es el momento que se vivía ayer también en el Parlamento andaluz, y también tenemos unos minutos para hablar de las empresas públicas españolas que están desde luego marcadas por la corrupción y por las malas artes y la mala gestión desarrollada por miembros del Partido Socialista. Lo hemos visto en paradores, lo hemos visto en casos como el Hipódromo. Ojo con lo que está sucediendo en Correos y atención con las explicaciones que va a tener que dar también el ministro Óscar Puente. En los últimos días hemos conocido las cláusulas secretas del contrato que Correos firmó con Evelop, una empresa que pertenecía en un alto porcentaje a Globalia, provocando la ruina de la empresa pública. La empresa estatal, dirigida por Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez, firmó un contrato millonario para desarrollar una línea de transporte aéreo que establecía un reparto irregular de ingresos, comprometiéndose a cargar las pérdidas al erario público. Por otro lado, Anticorrupción exige a Adif una investigación por el amaño de 48 millones en contratos financiados con fondos europeos. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción envió un escrito al gestor de las infraestructuras ferroviarias para que examinase las supuestas prácticas fraudulentas. Todo ello se suma a la deficiente gestión del ministro Óscar Puente tras los continuos problemas en Renfe. El Partido Popular ya ha pedido la comparecencia del titular de Transportes por el caos de los trenes de AVE a León. Tiene más detalles Leticia Barquín. Buenos días. Buenos días. En vista del caos y los retrasos constantes, el Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre esta bochornosa situación que padece la ciudadanía día tras día. Los populares además han registrado una proposición no de ley para recuperar la bonificación por puntualidad anterior al 1 de julio, cuando indemnizaban con el 100% del importe si el tren se retrasaba una hora. Ahora, si el atraso es de 60 minutos, solo devuelven el 50%. La vicesecretaria de Sanidad y Educación, Esther Muñoz, ha criticado duramente contra la respuesta que el titular de Transportes da a los españoles que se quejan de la red ferroviaria. Insultar a la gente en Twitter, dedicarse a amenazar, a amedrentar a la gente en Twitter cuando los usuarios le dicen que es una vergüenza lo que está pasando. Y yo me pregunto si se paga a un ministro de Transportes para que haga precisamente esto, ¿no? Insultar y amenazar. Había encargado a su equipo del ministerio hacerle informes sobre lo que la gente dice en Twitter. Hombre, yo creo que los españoles pagamos al ministro de Transportes para que su equipo se dedique a solventar este tipo de situaciones, ¿no? No a ver qué es lo que dice la gente en Twitter sobre el ministro Puente. Los populares lamentan el infierno que sufren miles de españoles cada día y la falta de respuesta del gobierno. Es la mañana. Es radio. Las 7:34 de la mañana, las 6:34 en las Islas Canarias. Vamos a seguir contándoles toda la información con Silvia Ribeiro y con Jaime Fernández. Este viernes en el que bajan un poquito las temperaturas, unos graditos, solamente unos cuantos. No se crean ustedes que van a bajar mucho más. Y a partir del próximo lunes volverán otra vez a subir. En el entorno de los 37 grados más o menos nos vamos a quedar hoy en el centro peninsular. La máxima hoy en Sevilla con 41 y en León la mínima con 12. Bueno, el Gobierno, como les decía anteriormente, saca pecho de la renovación del Consejo General
General del Poder Judicial. Ahora es su próximo objetivo, ¿no? La formación de un gobierno en Cataluña. Son las dos opciones que le quedan a Sánchez y digamos que serían las dos joyas, porque el resto no puede decirse ni denominarse de esta manera, de su primer año de legislatura. Qué triste balance, ¿verdad? Esa renovación del Consejo, en acuerdo con el Partido Popular, y lo que podría ser un gobierno para Cataluña liderado por un socialista. Este es el balance de lo que llevamos de legislatura por parte de Pedro Sánchez, en el caso de que se concluya con ese gobierno, como les digo. Y veremos a ver qué es lo que sucede con el Consejo General del Poder Judicial y la elección del que va a ser su presidente, porque claro, esa es otra. En fin, el caso es que ayer se produjo, digamos que esa presentación y ese compromiso, esa jura por parte de los nuevos miembros del Consejo, lógicamente una manera de sacar pecho para el presidente del Gobierno. Por cierto, no se pierdan los perfiles que publica hoy nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y también alguna que otra fotografía de Sánchez dirigida al monarca Felipe VI, que desde luego va a quedar para los anales de la historia. Silvia, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Buenos días. Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial han tomado posesión del cargo ante el rey en Zarzuela después de que PP y PSOE alcanzasen un acuerdo con la mediación de la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha utilizado las redes sociales para sacar pecho de la nueva etapa en el Poder Judicial. Dice Sánchez que la renovación pone fin a más de 5 años de anomalía constitucional y que ahora se recupera, dice, la normalidad institucional y democrática. El ministro Bolaños abunda en esa misma tesis. Por fin hacemos algo que parecía durante años que no íbamos a ser capaces de decir nunca, y es que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Y eso supone que los tres poderes en España, el Ejecutivo, el Gobierno, el Legislativo, las Cortes Generales y el Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, funcionan con normalidad, funcionan para beneficiar el interés general de los ciudadanos. Porque el primer gran reto de los nuevos vocales será elegir al próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. La elección será complicada porque con el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE, el nombre del próximo presidente del Poder Judicial debe ser elegido por una mayoría de 3/5. Finalmente, ambos bloques, integrados por 10 magistrados propuestos por los socialistas y otros 10 por los populares, han presentado a sus propios candidatos. Esto obligará a quebrar esa unidad de acción en la votación y podría dilatar los plazos para alcanzar la mayoría necesaria. Bueno, ayer nos lo contaba Miguel Ángel Pérez en directo, esa información que, que había esa posibilidad, que también el bloque, digamos, o denominado conservador presentase, como ha sucedido, sus propios candidatos, y esto, claro, supone que para la elección de uno de ellos se tiene que romper ese bloque. Joaquín Manso, que de esto sabe bastante, luego en la tertulia nos decía que podríamos encontrarnos con el primero de los problemas en este nuevo Consejo, precisamente en esta elección, que se podría dilatar durante mucho tiempo si no se consigue romper ese bloque. Bueno, está todo, absolutamente todo por ver, y va a ser a partir de la semana que viene cuando tengamos más información al respecto. Por cierto, que seguimos muy pendientes de esa tragedia en las Malvinas, la repatriación de los cuerpos sin vida de los pescadores españoles, sobre los que el presidente del Gobierno no ha tenido ninguna palabra de consuelo. Y fíjense ustedes que ayer hablábamos con el presidente de la Junta de Galicia, con el señor Alfonso Rueda. Se hablaba, lógicamente, en ese Día de Galicia, en el Día de Santiago Apóstol, de ese recuerdo, digamos, especial para todos los familiares, para todos los pescadores y para toda la gente de la mar, que se juega la vida diariamente en este trabajo tan necesario, pero al mismo tiempo tan frustrante y tan poco reconocido, ¿no? Y cómo el presidente del Gobierno no había tenido ninguna palabra de consuelo y de recuerdo para estas personas. En fin, estos son los últimos datos que nos llegan desde las Malvinas. Bueno, pues continúa la búsqueda de esos 4 pescadores desaparecidos tras el naufragio del Argos Georgia, 2 de ellos españoles. Las autoridades locales han pedido colaboración a los barcos que faenan en la zona para localizarles. Además, está previsto que en las próximas horas despegue hacia Malvinas un avión del Ejército del Aire para repatriar a los 6 supervivientes españoles y también los cuerpos de los 2 fallecidos en este naufragio. Además, también se espera que lleguen a lo largo del fin de semana. 4 días después de la tragedia, el presidente aún no ha expresado sus condolencias a las familias. Hoy se habla y mucho de la OPA del BBVA El Sabadell, y el consejero delegado de la entidad catalana, César González Bueno, ha participado en un encuentro con medios de papel, económicos y digitales, en el que ha valorado la OPA del BBVA. Considera que la oferta del Banco Vasco es débil, que es difícil que salga adelante, y añade además que tanto el mundo político como la sociedad se opone. Bueno, y
Hoy vamos a estar todos muy pendientes del televisor y los privilegiados lo podrán ver in situ. Es la inauguración de los Juegos Olímpicos de París desde las 7:30 en punto de la tarde. Se espera un auténtico espectáculo porque por primera vez se va a celebrar fuera del estadio en un recinto cerrado, lo que además supone un verdadero reto para la seguridad. El Sena, digamos, va a ser pues ese eje vertebrador de lo que va a ser una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que puede ya pasar a formar parte de la historia. Silvia. Sí, el escenario de la ceremonia será el río Sena, como dices. A lo largo de 6 kilómetros van a desfilar en diferentes embarcaciones las delegaciones de cada país. Los abanderados españoles son el piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Echegoyen. Ambos, justo al resto de deportistas, han sido recibidos por los reyes que ya están en París. Desde allí, don Felipe ha renovado el compromiso de la Casa Real con el equipo olímpico. Yo lo que deseo es que viváis esta experiencia de la mejor manera posible, que la disfrutéis, que disfrutéis de la ilusión que es llegar, porque el esfuerzo que habéis tenido que hacer para llegar ya es un éxito. Y me encanta, pero he de decirles que los que están acaparando más fotografías, más atención y desde luego, pues todos los selfies son Carlitos Alcaraz y Nadal, esa pareja de oro que tenemos en los Juegos Olímpicos, qué maravilla. Y bueno, son como dos maneras, dos generaciones, dos formas de entender el tenis, pero siempre desde luego triunfantes de oro puro, y ojalá que lo consigan, porque ya les digo, son los que están concentrando más atención. Muchísima suerte desde luego para todos nuestros olímpicos. Son las 7:41 de la mañana, las 6:41 en las Islas Canarias. Una pausita y enseguida regresamos ya con la prensa económica. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con el resumen de la prensa económica. Hoy, como decíamos anteriormente, se habla mucho de la OPA porque, ha habido un encuentro, digamos, general, ¿no? Sí, el consejero delegado de Sabadell atendió a los medios, a las agencias y regó de titulares. De hecho, es curioso, pero no hay unanimidad en cuanto al titular elegido por las portadas de la prensa económica. Si quieres te destaco algunos. En El Economista nos destacan uno de los puntos calientes, ¿no?, que desde que arrancó la OPA se ha puesto encima de la mesa, y es qué va a suceder con el crédito si la concentración bancaria, en el caso de que la OPA triunfe en determinados sitios como es Cataluña o Comunidad Valenciana, pues si va a afectar, ¿no?, al crédito. Cuantas menos entidades haya, menos competencia hay entre ellas y más dificultades podría existir para el acceso al crédito. En El Economista nos destacan esas palabras de César González Bueno, el consejero delegado del Banco Sabadell. Decía: si desaparece Sabadell habrá de compensar a las pymes en créditos. Es el sentir de César González Bueno. En Expansión lo que nos destacan es que el consejero delegado de Sabadell presumió de dividendo, presumió de evolución del banco en los últimos años. Decía César González Bueno que el dividendo de Sabadell es sostenible más allá de 2025 y señalaba cómo la prima que va a pagar el BBVA en esa OPA es apenas el 1% de lo que el banco ha subido en 3 años. En 5 días, ¿qué es lo que destacan? Pues ni un solo fondo tiene una decisión tomada sobre la OPA del BBVA, y ese es otro de los argumentos que empleó César González Bueno. Como ves, no coincide ninguno de ellos, con lo cual quiere decir que César González Bueno hizo bien su trabajo. Sí, desde luego el Departamento de Comunicación y colocó fabuloso, muchos titulares. Muchos titulares, está absolutamente en toda la prensa, en toda la prensa. En el Libre Mercado también lo tenemos. Y es cierto que es uno de los temas del día, claramente. Bueno, Libre Mercado, vamos con esos titulares. Hoy, nos habláis de los pisos turísticos, ¿no? De la prohibición de los pisos turísticos y esa regulación que se espera para las comunidades de vecinos, ¿no? Sí, es esa regulación que han puesto encima de la mesa. Tengo que decir que es una regulación que va un poco en línea con lo que tendría que ser y está centrada en las comunidades de vecinos, en la ley de propiedad horizontal. El titular que tenemos en Libre Mercado es: el Gobierno lanza su plan para prohibir los pisos turísticos, y lo que destaca Sandra León en este reportaje es una de las declaraciones que ha recogido de los interesados en este asunto. Dice: generará grandes tensiones en las comunidades de vecinos. La enmienda del PSOE lo que hace es que modifica la ley de propiedad horizontal y contempla que las comunidades de vecinos puedan prohibir de antemano, con mayoría de 3/5, el hecho de que algún vecino quiera emplear en este tipo de actividad su propiedad.
En una comunidad de vecinos, al final, no deja de ser una comunidad de propietarios, tienen que convivir y se toman las decisiones, desde el color de los toldos que se quiere poner en el edificio, por poner un ejemplo que yo creo que a todo el mundo le sonará, hasta los usos que se les puede dar a sus viviendas. Por un lado, pueden pensar aquellos que lo quieran utilizar, su vivienda como piso turístico, que se les está atentando en el derecho de propiedad, pero cuando uno tiene una vivienda en una comunidad de propietarios, evidentemente tiene que ceñirse. Si se añade la complicación de los pisos turísticos, del uso turístico de las viviendas residenciales a la ley de propiedad horizontal, no deja de reconocer una realidad que se ha impuesto en los últimos años. Dicho esto, sí que me gustaría incidir en que esta información lo que hace es abundar en algo que estamos viviendo en los últimos años, y es que me gusta mucho una frase que utiliza mucho el profesor Rodríguez Brown. Dice que el mejor amigo del hombre del político, mejor dicho, no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y parece que los políticos han tomado el tema de los alquileres turísticos, del famoso Airbnb, como el chivo expiatorio de los problemas que existen, la tensión de precios de los alquileres y en el acceso a la vivienda en grandes ciudades o en ciudades con mayor tensión, como puedan ser las zonas turísticas. La realidad es aplastante, por mucho que pueda molestar a algunos o no molestar a otros. La realidad de los pisos turísticos, si desaparecieran, no desaparecería el problema de los precios ni de la tensión alcista en los precios, porque no es el motivo que se esconde detrás de esta realidad. Sin embargo, los políticos lo tienen en el punto de mira y aprovechan cualquier oportunidad para hacer de esto un titular. Es evidente que todo el mundo sabe de lo que se está hablando, quién no ha utilizado, quién no ha contratado un piso turístico en alguna ocasión, en alguna ciudad. El problema surge cuando ese piso turístico lo tienes en tu comunidad de vecinos y es una fuente de problemas. Es una fuente de entrada y de salida continua de gente que no respeta las normas, es una fuente continua de entrada y de salida de gente que no respeta los horarios de los países, es una fuente continua de problemas porque no se respetan la limpieza, no se respeta el ruido, no se respeta el descanso del vecino y claro, eso sí es un problema. Y cuando tienes un dueño que se abstrae absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad ante lo que está sucediendo en su domicilio, porque está protegido, esto es un problema. Y esto está sucediendo, no nos engañemos. Esto está pasando y mucha gente lo tiene enfrente de su casa. Por supuesto, o en el piso de abajo o en el piso de al lado. ¿Quién no ha oído hablar de las juergas a altas horas de la madrugada que mucha gente se corre en los pisos turísticos, que incluso hasta han tenido que comprar botes de pintura para pintar las paredes después de las juergas que se han corrido? Es que eso lo conocemos todos. Lo conocemos todos y también en pisos no turísticos. Esto se ha hablado mucho con los pisos de estudiantes, sucede en determinadas comunidades de vecinos donde en un momento determinado, hace años y recuerdo, pues eran pisos que utilizaban inmigrantes que lo alquilaban 4 familias y eran las famosas camas calientes, y esto también molestaba a algunos vecinos. Sí, pero esto ya es otra cosa. Es otra cosa, pero la ley hasta el momento, bueno, pues cuando superabas determinados decibelios, cuando se hacían fiestas a determinadas horas, ya esas cosas las contempla, y esté o no en los estatutos de la comunidad de vecinos, tú podías acudir a las autoridades y pedir que viniera la policía. Sí, el problema es cuando lo tienes, insisto, Pero en cualquiera de los casos, claro. Que unos estatutos de una comunidad de propietarios contemple que todos tengan que estar de acuerdo en si se permiten o no los pisos turísticos en una comunidad, a mí no me parece mal. Esta ley no me parece mal. Eso sí, puede generar conflictos, muchos, quizá no tanto en algunas zonas residenciales como puede ser ciudades como Madrid, pero pienso en las zonas de costa donde hay gente que tiene segundas residencias, que les gusta utilizarlo de esta manera porque es mucho más rentable y es un derecho que tienen de su propia vivienda, y esto sí que va a originar conflicto, que es la información que llevamos hoy en Libre Mercado. Ahí desde luego tiene que pasar por ese acuerdo en las comunidades de vecinos, oye, que incluso le pueden sacar un beneficio a ese piso turístico que está en su finca, que si se llega a un acuerdo con las comunidades de vecinos y los vecinos entienden que a lo mejor
mejor, pues oye, se puede llegar a un acuerdo de, mira, pues yo te voy a pagar, digamos, parte del mantenimiento de la finca, de la luz o del mantenimiento o la limpieza a cambio de que tú, bueno, pues de alguna manera me dejes tener este piso de esta manera, bueno, pues es un acuerdo al que se ha alcanzado, que también podría ser, ¿eh? En fin, la verdad es que es muy interesante y es a lo que nos lleva. De hecho, ayer conocíamos los datos de Airbnb en España, 8.500 millones de facturación, 3.600 millones en pago de impuestos directos a las arcas del Estado, una estimación de empleo mantenido por la actividad de Airbnb de unos 130.000 puestos de trabajo. Son cifras que hay que tener en cuenta. Todos hemos utilizado este método y además es muy curioso cómo lo han puesto en la picota o en el objetivo de determinadas administraciones cuando no deja de ser una fórmula muy, digamos, naif Agenda 2030. El flat sharing, podríamos decir, ¿no? Compartirlo, hacer una nueva modalidad que ofrezca beneficio al que lo alquila y también al rentista, porque pues, bueno, obtiene un ingreso más y el que lo alquila pues tiene unos servicios que le costarían más caro quizá en la oferta hotelera. Es decir, es más competencia y más alternativas para todos, pero efectivamente hay que hacerlo todo dentro de un orden. En fin, bueno, un tema muy interesante. Desde luego, vamos a hacer una pausa, luego te escuchamos a partir de las 9 en la apertura de la bolsa. Luis Fernando, son las 7:52 de la mañana. Enseguida va a empezar nuestra tertulia, hoy con Luis Valcárcel, con Tomás Cuesta y con Fernando Lázaro. Vamos a hablar, si todo funciona en condiciones, a las 9:20 con Antonio Ledezma, con el que fuese alcalde de Caracas, sobre las elecciones que pueden cambiar el rumbo de la historia de Venezuela. Ojalá sea así el próximo domingo. Esto será en unos minutos. Es Radio.